Mi esposo me dejó sangrando en mi vestido de novia para salvar a su amante. 3 días después, finalmente apareció en el hospital. Mi doctora lo miró fijamente a los ojos y le dijo, ella necesita un elogio fúnebre, no un esposo. Lo primero que recuerdo claramente es el sonido, no el impacto. Eso vino antes de la memoria, antes de que el cerebro pudiera decidir qué hacer con ello. El sonido que recuerdo es lo que vino después. Un gemido bajo y presurizado de metal encontrando su nueva forma, el vidrio acomodándose en la tapicería, y luego, atravesando todo eso, la voz de Megan. Abby, mírame, mira mi cara, no mires hacia abajo. Miré hacia abajo, tul blanco, extendiéndose en rojo oscuro. Mi pierna izquierda desapareció en un pliegue de metal retorcido en un ángulo que no pertenecía a ninguna geometría que yo reconociera. La limusina había chocado contra la barrera de construcción de la Ruta 9 a las 9:31 de la mañana en lo que se suponía que sería el mejor día de mi vida, y se había doblado. Esa es la única palabra para describirlo. Doblada, como una lata bajo el tacón de una bota. Megan presionó ambas manos sobre la herida. Sus palmas ya estaban rojas. Su vestido de dama de honor, rosa pálido, el que me tomó 3 semanas elegir, iba a arruinarse. Recuerdo haber pensado eso de manera absurda, con total claridad. El vestido se va a arruinar. La ambulancia viene, dijo. Quédate conmigo. Quédate aquí. Me quedé. Mantuve la mirada en su rostro. Ojos color avellana, el rímel corriéndose sobre la base que la vi aplicar hace 4 horas en un baño de hotel que olía a spray para el cabello y café. Y me dije a mí misma que el frío que subía desde mi pierna era solo por el shock, solo la respuesta administrativa del cuerpo ante un evento sobre el que no le habían consultado. Entonces escuché que se abría la puerta de Matt. Giré la cabeza lentamente porque mi cuello ya había empezado a quejarse. Matt estaba fuera del auto, parado en la carretera. Miró la camioneta que estaba detrás de nosotros. El auto de Brittany, intacto, sin abolladuras, solo una pequeña grieta en forma de telaraña en la ventana del pasajero, y él empezó a caminar hacia él. ¡Matt! Megan gritó y su voz se quebró al decir su nombre. Abby está atrapada. Se está desangrando. Él me miró a través de la ventana rota. La mirada duró quizá 2 segundos. Los paramédicos llegarán en 2 minutos, dijo. Brittany tiene una condición cardíaca. Se dio la vuelta. La levantó. Esta mujer con un rasguño en el brazo y lágrimas corriendo por su maquillaje perfecto. Y la llevó hasta la primera ambulancia como si fuera algo frágil y precioso que necesitaba protección. ¿En serio la vas a llevar a ella primero? Me escuché decir. Mi voz salió mal. Demasiado débil, demasiado baja. Me miró desde las puertas de la ambulancia con una expresión que nunca le había visto en 4 años de amarlo. No era preocupación ni conflicto, era molestia. No hagas una escena de celos, dijo. Sé una soldado, Abby. Las puertas de la ambulancia se cerraron. Megan arrancó una tira del dobladillo de su vestido de dama de honor con sus propias manos y la ató por encima de la herida con la eficiencia concentrada y silenciosa de alguien cuyo amor no tiene límites. 7 puntos, moretones en la columna, conmoción cerebral de grado 2. Matt no fue al hospital en 3 días. Déjame contarte quién era yo antes de esa mañana, porque importa. Me llamo Abby Carlisle. Tengo 31 años. He sido gerente de proyectos en una empresa de construcción mediana en Nueva Jersey durante 6 años, lo cual es relevante, como resultó ser, porque la gestión de proyectos es, esencialmente, la anticipación organizada y documentada de una catástrofe. Y yo, sin darme cuenta del todo, había estado haciendo exactamente eso durante los 18 meses anteriores. Conocí a Matt Hargrove en un evento de trabajo en la primavera de 2020. Él tenía 34 años. Era consultor arquitectónico, con una sonrisa fácil y el don especial de hacerte sentir, cuando te miraba, como si la habitación se hubiera hecho más pequeña, pero en el buen sentido. Era cálido, era divertido. Tenía opiniones sobre cosas que no eran su carrera, lo cual siempre me ha parecido atractivo en una persona, quizá porque sugiere que tiene vida interior. También tenía a Brittany. Brittany Fallon era la amiga de la infancia de Matt. Esa frase exacta se usaba siempre con la naturalidad de un término que se ha practicado hasta sonar espontáneo. Habían crecido en el mismo vecindario en el condado de Morris. Eran cercanos. Brittany era frágil, una palabra que Matt usaba para describirla tan seguido y con una ternura tan particular que para el 4.º mes de nuestra relación yo ya había empezado a odiarla. Ella tenía una afección cardíaca, un historial complicado, una dependencia de la estabilidad de Matt que él describía como una responsabilidad que había heredado, no elegido. Quiero ser precisa sobre cuándo empecé a notar las cosas, porque no era tonta ni estaba ciega. Y la peor parte de lo que pasó no es que no vi las señales, sino que las vi y encontré razones. La primera razón llegó 6 meses después de nuestro compromiso, en el otoño de 2022. Yo había estado revisando nuestro calendario compartido. Habíamos creado uno para la planeación de la boda, lugares, degustaciones y reuniones con proveedores, todo el aparato industrial de casarse, cuando encontré un bloque recurrente de tiempo los martes por la noche que estaba etiquetado simplemente como trabajo. Matt trabajaba los martes desde casa. Yo conocía su agenda de clientes. Sabía que no tenía ningún compromiso los martes por la noche. No pregunté. Me dije a mí misma que había agregado un nuevo cliente. Me dije a mí misma que confiaba en él. Ambas cosas eran ciertas, pero solo una de esas ideas me estaba sirviendo de algo. La segunda señal llegó en enero de 2023, 4 meses antes de la boda. Yo estaba pagando las cuentas, una tarea que había asumido completamente en nuestra relación, porque la relación de Matt con los detalles administrativos era, por decirlo amablemente, abstracta. Cuando noté que la transferencia automática que enviaba mensualmente a su madre, Patricia, se había realizado como de costumbre por $500. Había empezado a enviarla 8 meses antes a petición de Patricia, transmitida a través de Matt, para gastos médicos que estaba gestionando después de una operación de reemplazo de cadera. Hasta donde yo sabía, ella no tenía ningún problema de cobertura
del seguro. Pero Matt dijo que necesitaba ayuda y yo lo amaba. Y ayudar a las personas que él amaba se sentía como una forma de amarlo a él. Miré el total. 18 meses, $500 cada uno, $9,000. Miré la factura del celular que compartíamos. Un número saliente que no reconocía apareció 14 veces solo en diciembre. Lo busqué en una herramienta de búsqueda inversa. El número estaba registrado a nombre de B. Fallon. 14 llamadas en un mes, algunas después de la medianoche. Cerré mi laptop, me fui a la cama, me acosté en la oscuridad y escuché a Matt respirar. Y me hice una lista de explicaciones, y elegí la más cómoda, y me dormí. Eso es lo que nadie te dice sobre ser traicionada por alguien a quien amas. No es que no veas las señales de advertencia, las ves. Simplemente amas a la persona más de lo que confías en la evidencia, y sigues revisando ese amor hasta que la evidencia se vuelve lo suficientemente fuerte como para ser innegable. La evidencia se volvió fuerte un martes por la mañana en abril. Necesito detenerme aquí y contarte sobre Megan, porque ella es la razón por la que sobreviví. No solo al accidente, sino a todo. Megan Okafor ha sido mi mejor amiga desde séptimo grado. Mide 1,58 m. Es implacablemente competente y tiene la cualidad específica de ser la persona que, cuando todo está en llamas, mira el fuego, dice bien y empieza a hacer llamadas. Ella es enfermera de urgencias en Newark Beth Israel Medical Center. Por eso sabía cómo hacer un torniquete con un vestido de dama de honor usando solo sus manos. Y por eso supo, aproximadamente 90 segundos después de que la ambulancia de Matt se fuera, lo que en realidad nos estaba diciendo su partida. Ella no dijo nada en ese momento. Ella sostuvo el torniquete y habló conmigo hasta que llegó la segunda ambulancia, y fue conmigo y se quedó conmigo en la sala de urgencias mientras trabajaban en mi pierna, y ni una sola vez, en esas primeras horas, dijo algo sobre Matt. Esperó hasta que yo estuviera estable. Luego me apretó la mano y dijo muy suavemente, tenemos que hablar sobre lo que pasó en ese camino. Lo sé, respondí. ¿Quieres esperar? Miré mi pierna y su vendaje, la vía intravenosa, el techo del hospital que era beige, de esa manera institucional que tienen todos los techos de hospital. No, dije, empieza a hacer llamadas. Megan empezó a hacer llamadas. La primera llamada fue al detective Raymond Lost del departamento del sheriff del condado de Morris, quien había sido asignado para investigar el accidente y hacer un informe rutinario del choque. Tenía 53 años, 21 años en la fuerza, con la paciencia específica de un hombre que ha escuchado todas las versiones de todas las historias y reserva su juicio hasta tener documentación. Él vino al hospital el segundo día, el día antes de que Matt finalmente apareciera, y se sentó en la silla junto a mi cama con una pequeña libreta y me pidió, con el cuidado de alguien que no quiere guiar a un testigo, que le contara cómo fue la mañana. Le conté cómo fue la mañana. Le hablé sobre el cambio de ruta. Le dije que nuestro chofer de limusina, un hombre llamado Víctor Reyes, con 20 años de experiencia en conducción comercial y un historial impecable, había señalado el desvío de la Ruta 9 como peligroso debido a la zona de construcción. Le dije que Matt lo había ignorado. Luz, que escribió en su libreta, se detuvo y me pidió que repitiera la parte sobre la decisión de ignorar la advertencia. La repetí. Me preguntó con cuidado si sabía por qué Matt había solicitado el desvío. Dije que Matt dijo que Brittany había olvidado su medicamento en una florería en la Ruta 9. Luz miró su libreta. ¿Sabes el nombre de la florería? No lo sabía, pero Víctor Reyes sí. Matt llegó al hospital la noche del tercer día. Entró por la puerta con una camisa bien planchada, luciendo cansado de esa manera ensayada de alguien que ha decidido que verse cansado se interpretará como preocupación, y se detuvo cuando me vio. El vendaje en la pierna, el suero, los moretones en mi sien izquierda por donde mi cabeza había golpeado la ventana, y él dijo, te ves mejor de lo que esperaba. A esto me refiero con Megan. Ella estaba sentada en la silla de la esquina. Ella lo miró con una expresión tan completamente inmóvil que él en realidad vaciló. Brittany sigue con el suero, me dijo, a modo de explicación. Tú tenías a Megan. Estabas en buenas manos. Miré mi teléfono, miré su mensaje de texto de 2 días antes. No hagas un escándalo. Descansa. Y pensé en la transferencia mensual de $500, las 14 llamadas a medianoche, el desvío por la Ruta 9 y las manos de Megan en mi pierna en la carretera, y la ambulancia yéndose sin mí. Está bien, dije. Él parpadeó. Se había preparado para una pelea. Está bien, repetí. Siéntate, Matt. Él se sentó y yo no dije nada más importante. Le pregunté sobre el clima. Le pregunté sobre su estacionamiento. Fui agradable, tranquila y un poco medicada, y lo vi relajarse poco a poco, y registré exactamente la calidad de su alivio. No era ella está bien, sino ella no va a hacer esto difícil. Él se fue una hora después, tras un breve y cuidadoso beso en mi frente. Megan esperó hasta que sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Lusk llamó mientras dormías, dijo ella. Ha ido a la florería, y nadie entró esa mañana. Nadie que coincida con la descripción de Brittany. No hay medicamentos registrados. Hizo una pausa, y revisó la cámara del tablero de la limusina. Algo se movió en mi pecho. Hay más, dijo Megan. El detective Lusk regresó al quinto día. Trajo una copia impresa de la línea de tiempo de las grabaciones de la cámara del tablero, los mensajes de WhatsApp del chofer de la limusina, Víctor, y aquí es donde la habitación se quedó en completo silencio. Una transcripción de un intercambio de mensajes de texto entre el número de Matt y el de Brittany, recuperada del teléfono de Víctor después de que Lusk obtuvo una orden judicial basada en la declaración del florista. Víctor, decía el mensaje de Matt, enviado a las 8:47 am, 44 minutos antes del accidente. Toma la ruta 9B, dejó algo en la florería cerca de la zona de construcción. Respuesta de Víctor. Esa ruta está marcada. Hay construcción activa, solo un carril. No es seguro para una caravana de limusinas. Matt, está bien. Ella lo necesita antes de la ceremonia. La florería, una pequeña tienda independiente llamada
llamada Petal and Post en la Ruta 9, fue contactada por Lusk en el cuarto día. La dueña, una mujer llamada Carol Reinhold, quien había operado la tienda durante 11 años, confirmó que nadie había llamado antes sobre un artículo olvidado. No se guardaba ningún medicamento. Brittany Fallon no había sido clienta. Leí la transcripción 2 veces en la cama del hospital mientras Lusk se sentaba en la silla frente a mí. Mis manos estaban completamente quietas. Eso es lo que recuerdo con más claridad, lo quietas que estaban mis manos. Ella lo planeó, dije. Lusk fue cuidadosa. No podemos establecer la intención de manera concluyente solo con esta documentación. Lo que sí podemos establecer es que la razón declarada para el desvío era falsa y que el señor Hargrove autorizó el desvío a pesar de la objeción explícita de seguridad de su conductor. Ella quería ver si él la elegiría, dije. Si ella fabricó una crisis, señorita Carlisle. La voz de Lusk no fue antipática. Lo que puedo decirle es que hay un segundo elemento en las grabaciones de la cámara del tablero que aún estamos revisando. Me pondré en contacto en un plazo de 48 horas, cerró su cuaderno. Llamé a mi abogada. Su nombre era Diane Mercer, Hoddy, una abogada de familia y litigios civiles con 27 años de experiencia radicada en Morristown, quien había sido la abogada de mi familia desde antes de que mi padre muriera, y quien tenía la cualidad específica, rara en cualquier profesión, de hacerte sentir que tu problema era serio sin hacerte sentir que era irresoluble. La llamé desde mi cama de hospital en la tarde del quinto día. Le conté todo en orden con fechas. Ella guardó silencio por un momento al final. Envíame los documentos de Lusk cuando tengas copias, dijo, y mándame tus estados de cuenta bancarios de los últimos 2 años. ¿Todos? Todo lo relacionado con el departamento y la remodelación. Todo lo relacionado con Patricia. Todo lo relacionado con Matt. Los envía a la mañana siguiente. Cada transferencia, cada recibo, el enganche de $86,000 que había dado para el departamento que compartíamos, los $23,000, $23,000 en costos de remodelación, los $1,500, $13,500 en transferencias a Patricia. Diana me devolvió la llamada a las 2:14 p.m. Su contribución a los bienes compartidos, dijo ella. Tendría que revisar. Revisé, dijo ella. Según los registros que me enviaste, 0. Lo dijo de manera tajante, como cuando un médico dice un número que también es un veredicto. 0, repetí. Voy a presentar una demanda por daños personales y una reclamación de restitución, dijo ella. Y me gustaría estar presente en cualquier conversación que decidas tener con él públicamente, porque sospecho que vas a tener una. Patricia está planeando una cena de reconciliación, dije. Hubo un silencio. Estaré ahí, dijo Diana. Salí del hospital al 9º día. Tenía la pierna en un aparato ortopédico. Tenía un bastón negro de aluminio que la fisioterapeuta me había ajustado esa mañana, con la delicada eficiencia de alguien que no quería hacer de eso un momento más grande de lo que era. Tenía 7 puntos de sutura y un diagnóstico de contusión en la columna que requeriría 6 semanas de movimientos cuidadosos. Y tenía una cita de seguimiento por la conmoción cerebral programada con la doctora Priya Nair, una neuróloga del hospital que había estado monitoreando mi recuperación y que dijo, la mañana de mi alta, con la franqueza particular de una doctora que ha decidido que eres lo suficientemente fuerte para la verdad. ¿Tienes un ambiente estable al que regresar? Pensé en el departamento. La llave de Matt todavía estaba en mi mostrador. Al parecer, Brittany se había estado quedando ahí. Megan se había enterado de esto a través de una amiga en común durante 2 de los 3 días que estuve en el hospital. Estoy trabajando en eso, dije. La doctora Nair me miró. Tenía la mirada de alguien que ha dado muchas malas noticias y que ha aprendido exactamente cuánto tiempo mantener el contacto visual. Tu cuerpo ha pasado por un trauma significativo, dijo. Las decisiones que tomes en las próximas semanas importan estructuralmente. No necesitas estrés adicional. Lo sé. Sea lo que sea que te espere en casa, enfréntalo por completo o no lo enfrentes en absoluto. No hay un punto medio que no te cueste. Asentí con la cabeza. Además, dijo, y esta es la parte en la que he pensado muchas veces desde entonces. Su voz bajó apenas un poco. Tu prometido ha llamado a este hospital 3 veces preguntando por tu fecha de alta. Hubo una pausa. No ha llamado ni una sola vez para preguntar por tu estado. Me fui al departamento de Megan. Patricia lo llamó una cena de reconciliación. Ella se había quedado con el anticipo del salón y $15,000 que yo había pagado. Porque yo había pagado todo. Porque había estado pagando silenciosa y sistemáticamente toda la arquitectura de una vida en la que Matt solo había estado como un inquilino. Y ella lo había reutilizado. 50 familiares, el arreglo floral original. Nuestras fotos de compromiso todavía en las paredes. Rosas blancas que pasé 2 semanas eligiendo con una florista cuyo nombre aún recuerdo de memoria. Ella envió a Matt para recogerme. Él llamó un miércoles por la noche, 9 días después de que salí del hospital. Estaba en la mesa de la cocina de Megan con una taza de té y la carpeta legal de Diane abierta frente a mí, y contesté en la segunda llamada porque quería escuchar exactamente cómo lo planteaba. Lo planteó con mucho cuidado. Era una oportunidad para hablar, para dejar que la familia los apoyara a ambos, para manejar las cosas en privado, en lugar de dejar que la situación se saliera de control. ¿Dónde durmió Brittany mientras yo estaba en el hospital? Pregunté. Silencio. ¿Qué noches, específicamente? Claire usó el nombre equivocado. Se corrigió. Abby, ¿eso no es? Estaré en la cena, dije. Él exhaló. Alivio. El mismo tipo de alivio que en la habitación del hospital. No es que me ame, sino que no causaré un problema. Bien, dijo. Ponte algo discreto.
Mamá quiere que se sienta tranquilo. Yo llevé rojo. Quiero ser precisa sobre la noche de la cena, porque la precisión fue lo que hizo que funcionara. Llegué a las 7:15 p.m. Vestido rojo, bastón negro, Diana a mi lado derecho con un saco gris oscuro y cargando una carpeta de cuero. Megan a mi izquierda, con una bolsa para laptop sobre el hombro y la expresión de una mujer que ha estado esperando 9 días para hacer algo útil. Patricia me interceptó en la puerta. Me agarró del brazo por encima del codo, con el mismo agarre que usa alguien cuando quiere guiarte sin que parezca que te está obligando, y siseo muy cerca de mi oído. Compórtate. No digas nada estúpido frente a los mayores. Miré su mano en mi brazo, luego miré su cara. Vine a sembrar sal en la tierra, Patricia, le dije. Su expresión pasó por 3 cosas en aproximadamente un segundo. Soltó mi brazo. El salón estaba lleno. 50 personas. Tías, tíos, primos, la abuela de Matt en la primera fila, 2 de sus amigos de la universidad que estuvieron en la boda, personas que me llamaron interesada en Facebook hace 6 meses cuando le pedí discretamente a Matt que aportara más para los costos de la remodelación, trozas blancas en cada mesa, luces de cuerda, nuestras fotos de compromiso, grandes, en ambas paredes laterales. Matt y yo riendo en una playa en Cape May. Caminé hacia el escenario, tomé el micrófono. El salón se quedó en silencio, expectante. Pensaron que iba a reconciliarme, lo podía sentir. La inclinación colectiva de 50 personas esperando la parte en la que lo perdonaba públicamente para que todos pudieran sentirse bien por haber asistido. Ya que Patricia reunió a toda la familia, dije, me gustaría que todos fueran testigos de la terminación de este compromiso. El silencio se rompió de inmediato. Voces, sillas, alguien en el fondo diciendo que 2 veces seguidas. Le asentí a Megan. Ella conectó la laptop al proyector del lugar. Ella había confirmado la compatibilidad HDMI cuando llegó 30 minutos antes, y la primera diapositiva apareció en la pared detrás de mí. Texto blanco sobre fondo negro, lo suficientemente grande para que todos en la sala pudieran leerlo cómodamente. Depósito del lugar, dije. $15,000. Apareció el documento de la transferencia bancaria, mi nombre, la fecha, la cantidad. Pago inicial del condominio, $86,000. También yo. Renovaciones, $23,000. También yo. Hice una pausa y me obligué a respirar. La contribución financiera total documentada de Matt a nuestros bienes compartidos, 0. La tía en la tercera fila, la que había escrito en Facebook que claramente yo solo estaba con Matt por sus conexiones familiares, se había puesto de un tono pálido muy específico que reconocí como el color de una persona a la que su narrativa acaba de fallarle estructuralmente. Las transferencias mensuales de Patricia durante 22 meses, dije. $13,500. Mis transferencias de mi cuenta a su cuenta. Miré a Patricia específicamente. Me llamaste interesada en Navidad frente a su abuela mientras yo pagaba tus cuentas médicas. Eso fue un regalo, dijo Patricia. Su voz tenía el tono de alguien que busca autoridad y no la encuentra disponible. Fue extorsión. Un primo en la parte de atrás, Marcos, el primo segundo de Matt, que siempre había sido amable conmigo, dijo en voz alta. Ella te llamó interesada mientras le comprabas una casa. Matt apareció desde un lado del cuarto y me agarró del brazo. Detente, dijo en voz baja y urgente. Nos estás humillando. Miré su mano en mi brazo. Tú me humillaste a un lado de la carretera, dije. Asentí hacia Megan de nuevo. Apareció el esquema de la cámara del tablero. Ruta 9, la zona de construcción, la barrera. Luego los mensajes de texto, blanco sobre negro, grande y perfectamente legible. Todo el intercambio entre Matt y Victor se proyectó a 6 metros de altura en una sala donde la gente había venido para la reconciliación. Los leí en voz alta, cada palabra, Matt anulando al conductor, la advertencia de Victor, el mensaje de Brittany sobre las pastillas, la declaración de la florista. Carol Reinhold, Pedal and Post, confirmó por escrito que nadie había entrado. No existía ningún medicamento. No se había recibido ninguna llamada. La sala estalló. Varias conversaciones al mismo tiempo. La abuela de Matt se llevó las manos a la boca. Los amigos de la universidad se miraban entre sí. Marcus dijo algo que no pude escuchar por encima del ruido general de 50 personas reajustando su comprensión de la situación. Brittany estaba ahí. No la había visto entrar. Había estado en la parte de atrás, quizá por invitación de Patricia, quizá por la de Matt, quizá por su propia audacia, y ahora se levantó de una silla cerca de la pared lateral. Me confundí, dijo. Tenía miedo. No quería que nadie saliera lastimado. Tenías miedo. Estuve de acuerdo. Mantuve mi voz tranquila. Tan asustada que fingiste un episodio cardíaco y dejaste que él te llevara a la ambulancia mientras yo estaba atrapada entre los escombros. Tan asustada que te mudaste a mi departamento en menos de 48 horas. Hice una pausa. Te pusiste mi bata de novia, Brittany, la que había colgado en la parte trasera de la puerta del baño la noche antes de la boda. Ese detalle específico impactó de forma distinta a cómo lo hicieron los números. Los números pueden discutirse. Una bata de novia es otro tipo de evidencia. Brittany se llevó la mano al pecho. Viejo reflejo. Automático. Toda la sala miró a Matt. Se estremeció. Se volvió hacia ella. Una pulgada de movimiento. El comienzo de 20 años de respuesta entrenada. Y luego se detuvo. Miró la pantalla, sus propias palabras, grandes, blancas y completamente inequívocas. No se movió. Diane dio un paso al frente desde un costado de la
sala y colocó los documentos legales en la mesa más cercana. No de manera dramática, prácticamente como cuando dejas algo en su lugar. Aviso de desalojo. El condominio, que había sido comprado únicamente a mi nombre y nunca se había agregado a un título conjunto, debía entregarse desocupado en un plazo de 30 días. Demanda de restitución civil. Recuperación detallada de gastos compartidos sin contribución conjunta documentada. Demanda por lesiones personales. Presentada contra Matthew Hargrove por negligencia al autorizar un cambio de ruta, pese a una objeción explícita de seguridad, lo que resultó en una lesión física documentada a un pasajero. Me bajé del escenario. No miré atrás. He pensado en esa decisión desde entonces. La decisión de no mirar atrás. Y creo que fue la correcta. No porque estuviera fingiendo dignidad, sino porque realmente no había nada detrás de mí que necesitara. Matt me alcanzó en el estacionamiento. Estaba respirando agitadamente. Había salido del edificio a un ritmo que sugería que alguien se había dado cuenta, de repente y por completo, de que la situación había pasado el punto en el que su encanto podía servirle de algo. Abby estaba a mi lado antes de que llegara al auto. Espera, solo espera. Me detuve. Me di la vuelta porque él merecía que lo mirara directamente, porque pasé 4 años mirándolo directamente y no veía razón para dejar de hacerlo ahora. Cometí errores, dijo. Lo sé. Sé que lo que hice estuvo mal, pero tienes que entender lo de Brittany. Ella no está bien. Ella toma estas decisiones, y yo no siempre. Ella provocó un accidente de auto para poner a prueba tu lealtad, dije. Y funcionó. Él abrió la boca. Ella te puso a prueba, dije. Y la pasaste. Eso es lo que tienes que entender. Pasaste su prueba. Corriste hacia ella. Me dejaste sangrando y corriste hacia ella. Y has estado corriendo hacia ella durante todo el tiempo que esto realmente ha estado sucediendo. Y la parte más triste, la parte realmente más triste, es que crees que un anillo mejor lo arregla. Él había estado metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Se detuvo. No necesito una boda, dije. Necesitaba a un hombre que corriera hacia mí primero cuando estoy sangrando. Descubrí en la ruta 9 que tú no eres ese hombre. Me subí al auto. Megan se subió al asiento del pasajero. Había estado 3 pasos detrás de mí todo el tiempo, que es exactamente donde Megan ha estado, metafóricamente, desde 7º grado. Cerró la puerta. Luego se volvió hacia mí con una expresión específica que reconocí por 20 años de amistad. La expresión que significa prepárate. Hay una cosa más. Abby, dijo. Lusk llamó mientras estabas en el escenario. Tenía las manos en el volante. No encendí el motor. Terminó de revisar la cámara del tablero, dijo. Hay un segundo ángulo. Una cámara orientada hacia adelante en la limusina, separada de la interna. Capturó la camioneta antes del impacto. La miré. El auto de Brittany se pasó 2 veces al carril izquierdo antes de la barrera, dijo Megan lentamente. Víctor tuvo que corregir. Lusk dice que es suficiente para respaldar una investigación por imprudencia temeraria. Tal vez más. Hizo una pausa. Y hay audio. De la camioneta de Brittany. Tenía un altavoz Bluetooth encendido. Otra pausa. Más corta. Lusk dice que hay una llamada telefónica en el audio. Su llamada, hecha desde su auto 15 minutos antes del impacto. ¿A quién? Dije. Megan me miró con esos ojos color avellana que habían sostenido mi mirada en la carretera mientras mi vestido se volvía rojo. A Patricia, dijo. La investigación por imprudencia temeraria fue abierta por la oficina del fiscal del condado de Morris 6 semanas después de la cena, basada en el paquete de pruebas presentado por la detective Lusk. Las grabaciones de la cámara del tablero desde ambos ángulos, la grabación de audio del Bluetooth de la camioneta de Brittany, las transcripciones de los mensajes de texto y la declaración formal de Carol Reinhold de Petal and Post. La llamada telefónica a Patricia, con sello de tiempo a las 9:16 am, 15 minutos antes del accidente, duró 12 minutos. Lusk tenía el audio. Él no compartiría su contenido conmigo durante la investigación activa, lo cual respeté, porque aprendí de mi padre y de 4 años de gestión de proyectos que debes dejar que el proceso funcione y documentar todo. Lo que sé es lo que se hizo público. Brittany Fallon fue acusada de un cargo de imprudencia temeraria y un cargo de presentar una declaración falsa en relación con el reclamo de la floristería. Ella aceptó un acuerdo de culpabilidad 4 meses después que incluía una sentencia suspendida, 2 años de libertad condicional y una evaluación psicológica obligatoria. Patricia Hayes, la madre de Matt, que no debe confundirse con la otra Patricia de otra historia que podría contar, fue nombrada como persona de interés en la investigación por imprudencia temeraria. El contenido de la llamada al 99.916 fue presentado como prueba F en el expediente del fiscal de distrito. La investigación sobre su participación seguía en curso según la última actualización que recibí de Lusk. La demanda por lesiones personales de Matt se resolvió fuera de los tribunales en febrero por una cantidad que acordé con Diane no revelar públicamente, salvo para decir que cubría la fisioterapia, las facturas médicas, el seguimiento neurológico con la doctora Priya Nair y una suma adicional que reflejaba, en palabras de Diane, el alcance total de la negligencia documentada. El condominio fue desocupado tanto por Matt como por Brittany dentro del plazo de aviso de 30 días. Yo regresé en la primavera, pinté la recámara, quité las fotos de compromiso. No de manera dramática, solo de forma práctica, con un banco en 20 minutos, una tarde de domingo. Megan vino ese domingo y pedimos comida tailandesa, y ella se sentó en mi barra de la cocina como lo ha hecho desde que teníamos 17 años y me dijo, ¿estás bien? Sí, respondí, y lo decía en serio, lo cual no era lo mismo que decir que todo estaba bien,
pero era una verdad en sí misma. Todavía uso el bastón negro de aluminio a veces, en los días en que mi pierna decide recordármelo. Ya hice las paces con eso. Es un buen bastón. Sólido, confiable, no se queja de soportar peso. Desde esa primavera he desarrollado un hábito útil. Antes de comprometerme con algo, un plan, una persona, una ruta, hago una pregunta. Si esto sale mal, ¿quién corre hacia mí primero? Ahora sé cómo se ve la respuesta correcta. En realidad lo supe al lado de la ruta 9 con las manos de Megan en mi pierna y su voz diciéndome que la mirara a la cara. Yo estaba demasiado ocupada buscando a otra persona.